estar listos porque es un tema un poco largo, ¿verdad? Sí, 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 Pero de sí. mucha Cuando bendición. le envié el documento a ellos, estaba revisando pues todas las cosas y me salieron 7 páginas. Sí, sí, sí. A mí me salieron 4, pero porque lo sinteticé mucho, mucho, mucho. O sea, lo hice, pero si hubiera puesto más, yo creo que sí saldrían por ahí sí. Sí, 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 sí. Igual este tema vendría siendo bastante extenso, pues si mencionamos todo lo que concierne, pues lo que está alrededor de todo lo que es la ley de Dios. Nosotros solamente vamos a hablar de los 10 mandamientos y ya con eso se ahora hablando de todo lo que lleva la ley. Claro, no, y el documento estuvo muy, muy bien, la verdad. Sí, 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 tuve El la libro oportunidad de de Calvino, ¿no? leer. Sí, 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 estuve también mirando pues otras cositas y escuchaba una serie de programas que tiene Artie Rose acerca de la ley y también me pareció muy chévere. No hablaba específicamente de los 10 mandamientos, sino en este contexto de la ley, haciendo referencia al capítulo 19. Oh, Me vaya. pareció Yo, interesante. yo escuché, parte de un estudio muy bueno del pastor Samuel Mechene, no sé si lo conoces. Sí, 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 claro. Sí, él sí tiene, creo que una serie de casi todos. Y, Sí, y sí está muy bien. De hecho, es un tema que a mí me animó mucho, me intrigó mucho a estudiar más a fondo, porque pues, en realidad es algo básico que a veces como creyentes, pues, sí, totalmente. A veces, no sé, hacemos que los demás lo vean, que lo pueda ver todas estas cosas, pero nosotros lo olvidamos. Y es como un claro. llamado de atención para nosotros también, a que debemos seguir cumpliendo la ley de estándar moral. Definitivamente. Claro. Fue una espada de doble Sí, para, sí, sí, la para verdad. los demás, para nosotros, nos Para recuerda lo que nosotros. debemos hacer. Sí, es 4:30, ¿verdad? Sí, Ah, es que mandaron, creo que el hermano me dijo ahorita en la noche que lo mandaron a las 5. en la imagen promocional él nos mandó para compartir en las redes, estaba la viendo. Y ahí, pero me imagino que es el mismo libro que lo compartió.
igual yo. Inclusive hay dos personas. Sí, pues yo creo que está bien, dice mi hermano Elliot, que empezamos a las 4:35. Aquí está el hermano Michael. Mike ya está aquí, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Quisiera tener confirmación si mi audio, mi voz se escucha. No conocen cómo se puede solucionar. ¿Me escuchan, mis amados hermanos? Genial, genial. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga todo. Paz, paz y bendición para todos los que estamos acá. Sean bienvenidos a esta reunión, a esta exposición, en esta tarde. Que la gracia del Señor nos acompañe y esté con nosotros, pues, acá en ese momento que Él mismo ha propiciado y nos ha permitido en su infinita misericordia. Sean todos bienvenidos, qué bueno poder estar acá. Yo por fin me puedo conectar. Saludo a todos los que están aquí en esa reunión. Les damos la bienvenida. Hoy en esa exposición tendremos como temática, como tópico, lo que es los 10 mandamientos y nuestros dos hermanos expositores, que es Ricardo Verbonen de Tlaxcala, México,
y Ángela Pedroso, de acá de nuestra querida Colombia. Entonces ya en unos momentos estaremos pues dándoles las palabras a ellos. Vamos a iniciar con una oración, entregándoles un momento al Señor. Si alguno de ustedes, queridos hermanos, tiene alguna petición o algo que podamos nosotros unirnos y orar aquí todos como hermanos, pues puede escribirla aquí en el chat o bien pueda sentirse cómodo y decírnoslo para poder escuchar su voz. Genial, hermano Ricardo, por la iglesia local y universal. ¿Alguien más tiene alguna petición para que podamos hacerla en este momento? Listo. Si no, es más, hermano, vamos a estar unidos, vamos a disponernos ahí en el lugar donde estamos. Qué pena, mis hermanos. Mi internet está fallando un poco. Vamos a orar en ese momento y le damos la gloria al Señor. Padre, en ese momento, en ese instante, Señor, como hermanos en Cristo, hermanos en la fe, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y te damos a ti todas las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia y bondad permites que hoy día podamos hacer este tipo de reuniones donde exponemos tu palabra, donde la compartimos, donde aprendemos como hermanos y somos alimentados, Señor, por la buena semilla, por el buen alimento que nos nutre, que es tu poderosa palabra. Amado Dios, bendecimos la vida de todos y cada uno de los hermanos que están aquí en esa reunión. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, amado Rey, mostrando que tienes el control. Muchas veces nos enseguecimos, Señor, nos perdemos del rumbo y creemos que no estás al control de toda esta situación que estamos viviendo. Pero Dios, tú eres bueno, amado Padre, y eso no se nos puede olvidar porque toda la creación habla de eso. Es un Dios todopoderoso, un Dios soberano que tiene todo bajo control. Eres un Dios que toda la creación se sujeta a su voz, se sujeta a su voluntad. Y nosotros, Señor, que somos hechuras tuyas, Señor, para cumplir tu propósito, para estar sujetos a tu voluntad, necesitamos entenderlo. Oramos por nuestras vidas, Señor, y oramos por la vida de todos los hermanos que están en todos los lugares en el planeta, en las ciudades, Señor, diversas. Amado Rey, clamamos por aquellos que están siendo perseguidos. Clamamos por aquellos, Señor, que están siendo atacados. Aquella iglesia, Señor, que está siendo atacada en algunos lugares del planeta. Amado Rey, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Que tu bondad, Señor, tu gracia, tu Santo Espíritu los acompañe y le dé la fortaleza. Porque bienaventurados somos nosotros si podemos, Señor, sufrir por ti, por tu nombre, a causa de tu nombre. Ahí somos verdaderamente vencedores. Ahí estamos obteniendo de verdad nuestro galardón. Cuando sufrimos, Señor, por hacer tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que ese proceso también es doloroso. Por eso te pedimos, te suplicamos, Señor, que en tu perfecta voluntad puedas cobijarlos, puedas, Señor, que tu misericordia les dé fuerza, les dé fortaleza, les mantenga la fe intacta en ti, Señor, la confianza de saber, Señor, que tú estás presente, de saber, precioso Dios, que tu infinita misericordia jamás nos abandona, jamás, Señor, se aparta de nosotros, porque nuevas son cada mañana, Señor, tus misericordias. Oramos por la iglesia local, por la iglesia universal, amado Dios.
Sé que en estos momentos algunos de nuestros hermanos no nos podemos, en general, no nos podemos congregar. Tú has permitido, Señor, todo ese movimiento en la nuevo en lo que estamos haciendo, Señor, a través de las redes, conectarnos a través de las redes con nuestros hermanos y no podemos estar físicamente en el lugar que habíamos establecido para darte culto, para darte adoración, para darte gloria como hermanos unidos en la comunión de los santos. Pero ahora, Señor, que nos permites hacerlo a través de estas redes, Padre, permite que tu iglesia siga conectada, que tu iglesia siga confiando, que tu iglesia sigas aferrada a tu palabra, solamente a tu palabra, Señor, a tu voz, porque es lo único que importa, es lo único que nosotros necesitamos, tu palabra, Señor, meditar en tu palabra de día y de noche, Señor, poner en práctica todo lo que en ella está escrito, para que entonces nosotros, amado Rey, sujetos a tu soberanía, hagamos prosperar nuestro camino y todo nos salga bien, pero todo a través de tu palabra y por obedecer tus mandamientos, Señor, y estar sujeto a tus palabras. En el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a todos nuestros hermanos, bendecimos, Padre, ese momento, te damos la gloria a ti. Sé tú, Señor Dios Todopoderoso, recibiendo la alabanza, recibiendo todos, Señor, los aplausos, todos los elogios a ti, oh Dios Todopoderoso, que estás sentado en tu trono de majestad, pero que desde allí gobiernas esta tierra y que tu gloria, Señor, cubre toda la faz de la tierra. Te bendecimos en el poderoso y santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis queridos hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Saludamos también a los hermanos que se están conectando apenas. Bienvenidos, siéntanse bienvenidos a esta reunión. Les damos las gracias también por de su tiempo haber apartado para conectarse acá y podamos compartir de esa temática que son hoy los 10 mandamientos aquí en Unidos por la Doctrina Bíblica. Como les mencionaba al principio, tenemos nuestros dos expositores del día de hoy, que es Ricardo Verbonen de Tlaxcala, México, quien pertenece a la Iglesia de la Gracia de Tlaxcala. Ricardo, no sé si quisieras, hermano, dirigirnos unas palabras y saludar a todos. Claro que sí, mis hermanos. Espero todos se encuentren muy bien esta tarde. Es una bendición siempre pues que nos acompañen y poderlos acompañar. No sé si ahorita vamos a dar más o menos los temas de lo que vamos a hablar y cómo lo vamos a exponer, pero bueno, me presento y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Bienvenido. Le damos las gracias también y saludamos a nuestra hermana Ángela Pedroso, que pertenece aquí en nuestra Colombia hermosa, bendecida por Dios. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Ángela. No sé si nos quiera saludar nuestra hermana Ángela, que pertenece a la Iglesia Bíblica Palabra de Vida Eterna. Hermana Ángela, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a Dios y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, esperamos que sea de provecho, y sé que sí será de provecho el poder reunirnos y poder seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para enseñarnos, y más sobre este tema que incontables veces quizá lo hemos hablado o escuchado, pero no está de más volver a recordar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y bueno, esperemos que lo puedan disfrutar, aprender y bueno, compartir en el Señor. Amén, amén, así es. Entonces, nuevamente bienvenidos. Ahora vamos a conocer los temas que vamos a escuchar de los expositores que hoy en esta tarde el Señor nos ha permitido. Ricardo, el hermano Ricardo nos va a compartir sobre la introducción a la ley y la primera tabla de la ley. Para esto vamos a tener un tiempo de 20 minutos, un tiempo ordenado, organizado de 20 minutos, donde vamos a escuchar esa
esa introducción y todo lo que nos va a compartir acerca de la primera tabla de la ley. Nuestra hermana Ángela nos va a compartir acerca de la segunda tabla de la ley. Entonces, vamos a estar pendientes de acuerdo al tiempo que ya tenemos, vamos a tener ordenado para cada sesión, para cada fragmento de esa exposición, y vamos a escuchar ordenadamente. Si alguno de nuestros hermanos que están aquí conectados tiene alguna pregunta, que la podemos hacer libremente. Vamos a tener el chat para escribirlas, y en el momento final, donde se ha anunciado el segmento de preguntas y respuestas, estaremos dando respuestas en el Señor, en su infinita misericordia, respondiendo esas preguntas que hemos escrito. O si en algún momento también no quiere escribirlas, sino que quiere hacerla, y podamos tener el privilegio de escuchar su voz en medio de esa exposición, se van a sentir totalmente libres de poder hacerlo. Entonces, no siendo más, vamos a darle inicio, vamos a darle la palabra a nuestro hermano Ricardo Bermoni para que tome ese momento para la parte de la introducción a la ley y la primera tabla de la ley. Muchísimas gracias. Bueno, les habla Michael Molina. Un saludo para ustedes. No me había presentado, qué pena con ustedes. Les habla Michael Molina. También soy de acá de la iglesia Betel, en Pamplona, norte de Santander, en Colombia. Un saludo. Le damos la palabra a nuestro hermano Ricardo y sean todos bienvenidos a esta exposición de esta tarde. Muchas gracias, hermano. Gracias por el privilegio de poder compartir con ustedes un poquito esta tarde. Cuando el hermano Elliot me mencionó que íbamos a ¿cómo se llama? A hablar acerca de... Sí, mi hermano, sí se ven las diapositivas. Cuando me comentó que íbamos a hablar acerca de los 10 mandamientos, pues yo me quedé así como es un tema que hemos escuchado mucho, es un tema que pues un creyente siempre debe tener presente, pero pues a mí me animó mucho a estudiarlo un poquito más a fondo. O sea, obviamente ahorita vamos a mencionar algunas generalidades de la ley, pero me animó mucho en mi estudio personal y en mi estudio acerca de la persona de Cristo, acerca de Dios, y creo que pues es algo que nos debe de animar a todos, principalmente a poder conocer a Dios verdaderamente y poder temerlo. Bueno, ahorita vamos a comenzar con una pequeña introducción, las razones por las cuales Dios dejó la ley. Vamos a tener aquí unas diapositivas, no sé si ustedes pueden ver, es más, voy a quitar mi cámara para no distraer. Sí, si quieren, me confirman, hermanos, a través del chat, si pueden ver unas como diapositivas del hermano Elliot, por favor. Ok, perfecto. Entonces el hermano Elliot, él está compartiendo pantalla para que puedan poner, por favor, las diapositivas. Y bueno, principalmente hay dos razones por las cuales Dios ha dejado pues nuestra ley, ¿no? La ley, su ley, para servirle, para conocerle a él, a su majestad, y a través de ese temor, esa reverencia que nosotros tenemos, a través de conocerle, eso nos causa servirle. Entonces, es una causa que viene del temor y la reverencia hacia él, ¿no? Esto obviamente pues lo tenemos que hacer en base al conocimiento del Dios de la Biblia. La segunda razón, y esta pues obviamente es importante como la primera, pues es para quitarnos cualquier confianza de nuestra propia justicia, humillarnos y darnos a entender que nosotros no podemos cumplir la ley, y esto apunta el camino hacia Cristo, el único que ha sido capaz de cumplirla todo. Entonces apunta hacia Cristo y nos quita cualquier capacidad de cumplir la ley. Ahora, el segundo punto es, la ley nos obliga a recurrir a la misericordia de Dios. Si le pudieras cambiar, hermano, por favor, a la diapositiva. Perfecto. Entonces, la ley nos obliga a recurrir a la misericordia de Dios. Nos damos cuenta que cuando nosotros vemos la ley, esta básicamente es, yo me imagino como si estuviéramos en un ring, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Y cuando hay un boxeador que está
esquinando al otro. Entonces, básicamente esta ley nos lleva contra la pared, contra las cuerdas, como básicamente diría, ¿no? O sea, nos hace entender quiénes somos y que solamente necesitamos la misericordia de Dios y solo vemos a Dios como nuestro único puerto de salvación. Eso es lo que la ley hace. Ahora, la ley también, tercer punto, es la ley contiene promesas de vida y amenazas de muerte. Obviamente, pues van a haber cuestiones positivas y cuestiones negativas, ¿no? Las maldiciones, ahí se va a demostrar la pureza que tiene Dios y que Él no puede tolerar la maldad. Entonces, básicamente nos está también describiendo el carácter de Dios de una forma muy explícita. Y por otra parte, pues las promesas muestran su amor infinito y su gran benignidad para con nosotros. Entonces, ese es el tercer punto. Ahora, el cuarto punto es Dios demanda que la ley no sea cumplida con actos externos, pero principalmente los actos internos. Eso es algo, pues, creo que como creyentes parece ser que lo hemos entendido, pero debemos de entenderlo cada vez más, ¿no? O sea, que no solamente es lo exterior, es también lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando pasan cosas en nuestro corazón, pues ahí podemos estar rompiendo la ley de Dios y lo hacemos todos los días, ¿no? Pero eso lo vamos a ver inclusive más adelante, lo que dijo Jesús cuando él vino, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplirla, pero él vino a demostrar cómo era, o sea, por qué el adulterio no solamente tenía que ser el acto, sino el adulterio empezaba en el corazón, como el matar no solamente también era la acción, sino era lo que estaba en nuestro corazón. Entonces, principalmente es los actos internos. El quinto punto es cuando Dios manda algo, Él prohíbe lo contrario. Creo que te me adelantaste, hermano, en la diapositiva. Pero bueno, el sexto punto, ahí está. Cuando Dios manda una cosa, prohíbe la contraria. Y bueno, mandamiento es afirmativo o negativo. Ahorita es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, la sexta es, la primera tabla contiene 4 mandamientos y la segunda 6. Esto obviamente pues no está escrito en la Biblia, esto es una forma en los que muchos teólogos lo han dividido. Juan Calvino es uno de ellos. Y yo sí pienso que pues también es de esa forma, ¿no? O sea, porque los 4 primeros mandamientos son básicamente los mandamientos para con Dios y los otros 6 son los mandamientos para con los hombres, para con nuestros prójimos. Y bueno, el séptimo punto, y también no menos importante, es el estudio de la ley educa nuestra conciencia. Y pues es muy importante el estar refrescando, el estar meditando en la ley, porque pues esto nos va a hacer más sensibles a ella, ¿no? El que nosotros conozcamos la palabra, el que nosotros busquemos constantemente esto, pues nos va a hacer muchísimo más sensibles y vamos a conocer obviamente más el carácter de Dios, que es de las cosas que es lo que más nos importa, conocer a Dios y conocer su carácter y conocerle verdaderamente por quién Él es, ¿no? Y es ahorita algo que vamos también a ver un poquito más adelante. Entonces, vamos a comenzar con el primer mandamiento y que estos son los primeros 4 mandamientos porque voy a hablar acerca de los mandamientos para con Dios. Y bueno, el primero es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Hay tres cosas muy importantes que tenemos que entender. La primera es que Dios es el Señor Todopoderoso y como dice Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, tenemos que tener eso muy, muy claro, ¿verdad? El segundo punto es que Dios quiere y debe tener nuestra preeminencia. Quiere que cualquier cosa que opaque esto esté lejos de nuestra vida. Él quiere ser la prioridad y Él no solamente quiere, Él debe de serlo por quien Él es. El tercero es la adoración, la confianza, la invocación y la acción de gracias deben dirigirse solamente a Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros, no creo que del todo en esta tierra lo lleguemos a entender, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos o comenzamos a entender un poco más esto,
su propia gracia y su propia bondad nos van a traer hacia Él, ¿no? Es esa gracia irresistible, esa dulzura, ¿no? Nos van a traer a obedecerlo y pues no va a ser algo pesado, ¿no? No va a ser un yugo que nosotros no queramos cargar. Y bueno, pues esto en el Nuevo Testamento está muy claro cuando Jesús respondió el primer mandamiento, que era el Señor Dios, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y bueno, esto lo podemos ver en Marcos 12, del 29 al 30. Ahora vamos a pasar al segundo mandamiento. Este es: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo del agua. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, del 4 al 6. Entonces, básicamente también aquí hay tres cosas muy importantes que tenemos que notar y que tenemos que entender en este mandamiento. Obviamente esto es claro en este mandamiento: ninguna idolatría es permitida, pero bueno, claro, esto tiene dos implicaciones, ¿no? O sea, la primera se refiere también a acomodar nuestros sentidos y nuestros sentimientos, nuestros pensamientos a Dios, haciéndonos un Dios a nuestra propia imagen, a nuestra propia medida. Y creo que eso, pues, pasa obviamente en las demás religiones, pero inclusive como creyentes nos puede llegar a pasar a nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado de en verdad hablar del Dios de la Biblia, de no solamente creer que pues Dios es el que nosotros como pensamos o como creemos o la perspectiva que tengamos, sino ver las cosas fríamente como la Biblia lo enseña, porque si no estaríamos cayendo en idolatría, ¿no? Es la importancia de leer la Escritura, es la importancia de buscar a Dios, de buscar su palabra y de estar constantemente sumergidos en ella. Y bueno, pues la segunda forma, pues prohíbe de forma explícita que adoremos alguna imagen como objeto de religión. Ahora, el segundo punto también de este mandamiento es: nosotros estamos representados en un matrimonio con Dios, porque Dios está con la iglesia, entonces esta lealtad debe de ser mutua. Dios es celoso, dando a entender que Él no va y no puede admitir terceros. Cuando violamos esto, nos convertimos en adúlteros, ¿no? Entonces, yo creo que como creyentes o en mi vida personal, sí debemos de preguntarnos constantemente qué es lo que puede estar en medio, ¿no? ¿Qué puede llegar a ser más importante que Dios en nuestras vidas? ¿Qué es cuál es mi deseo principal, ¿no? O sea, y si no lo está haciendo la palabra, si no lo está haciendo el estudio de la misma, la oración, el estar buscando nuestra comunión con Dios, pues tenemos que analizar, ¿no? Yo creo que a todos nos llega a pasar por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, pero es importante, o sea, por eso es que estamos una vez más leyendo la ley, ¿no? Para que si estamos en error podamos corregir, ¿no? Ahora, muchas veces se habla de las maldiciones generacionales, ¿no? Y es una pregunta que podemos hacer, ¿no? Y en realidad, pues ese es un término moderno mal utilizado. En realidad, mucha gente se enfoca en eso del pasaje, cuando en realidad nosotros nos deberíamos de enfocar en lo positivo del pasaje. Hay muchas posturas que algunos teólogos mantienen, que pues se refiere más como a una expresión, porque inclusive en Ezequiel 38:1 nos dice claramente que los hijos no pagarán por el pecado de los padres, ni los padres por el de los hijos. Entonces no se está refiriendo a que va a haber una maldición en la familia. En realidad, lo que debemos saber es la cuestión positiva, que es el tercer punto de este mandamiento: que Dios extiende su gracia y misericordia para los que le aman, y Él lo va a hacer a millares. O sea, es lo que está diciendo en sus generaciones, ¿no? Entonces, tenemos que enfocarnos en la gracia y la misericordia que Dios demuestra, ¿no? O sea, porque podemos ver que los impíos, pues, se convierten, y pueden haber hijos de creyentes que se aparten de la fe, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado al estudiar este pasaje para no descontextualizarlo. En el Nuevo Testamento también vemos en muchas ocasiones, un ejemplo es en Efesios 5, del 5 al 6, pero pues no solamente en ese, vemos en muchos lugares explícita e implícitamente la importancia de la idolatría y lo que implica, ¿no?
Entonces, está lleno de eso el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ir al tercer punto, al tercer mandamiento, es no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. Ahora, el nombre de Dios no debe de ser profanado. Este es un mandamiento negativo porque es un mandamiento que nos está mandando una prohibición, algo que no debemos de hacer, pero ahora pues tenemos que ver lo positivo, o sea, lo contrario sería honrarlo, ya que Dios es supremo y por eso nosotros debemos tenerle gran veneración y debemos de honrar y glorificar su nombre. Al hablar de Él, al pensar de Él, debemos tener reverencia, ya que el tener un corazón que no tema a Dios, pues nuestro corazón está endurecido. Entonces, antes, de hecho, contextualizando un poquito este verso, antes se utilizaba mucho en aquellos tiempos de cuando fue escrita estos pasajes, la Biblia, jurar, y juraban por el nombre de Dios, ¿no? Y de hecho vemos que hoy en nuestra sociedad, pues eso ya no es así, ¿no? Pero sí en nuestras conversaciones, ¿no? Muchas veces podemos hacer un uso ligero o innecesario o inapropiado de Dios en nuestras conversaciones, oraciones o incluso en las alabanzas, ¿no? Entonces, lo que este mandamiento nos enseña es cuán grande es Dios y cómo debemos temerle y cómo debemos evitar tomarlo a la ligera. Entonces, nosotros debemos de honrar a nuestro Señor, debemos de meditar, debemos de pensar antes de hablar y no tomar las cosas con ligereza, ¿no? Algo que menciona el Nuevo Testamento en Mateo 5, 33 a 37, es la congruencia que nuestras palabras deben tener y la importancia siempre de pensar antes de hablar. Cuando Jesús dice, son los versículos 36 y 37, dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestra palabra hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Bueno, entonces ya vimos la importancia de este mandamiento. La verdad, a mí me redarguyó mucho porque es muy importante darle el lugar a Dios que Él merece y con nuestros pensamientos, con nuestras obras, porque a veces se nos hace fácil decir cualquier cosa, cualquier palabra y creo que debemos de tener mucho cuidado porque Dios es digno de toda la alabanza. Entonces vamos al cuarto mandamiento. La diapositiva, hermano. Muchas gracias, hermano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó, y el séptimo día, por tanto, Jehová lo bendijo, el día de reposo, y lo santificó. Bueno, este mandamiento en realidad es muy importante entender, pues, el contexto, entender que pues está hablando para los judíos, pero bueno, el fin de este mandamiento es que nosotros, muertos a nuestros propios afectos, meditemos en el reino y esto nos ejercite. Dios básicamente dio este mandamiento por 3 razones, según un libro de Juan Calvino. Dios lo instituyó para un reposo espiritual y para poder obrar en su pueblo. Esto está en Ezequiel 20:12. Entonces, Dios utilizaba esto para santificar a su pueblo y pues debemos de dejar, nosotros como creyentes actuales debemos de dejar absolutamente obrar a Dios en nosotros, hacer que su voluntad sea nuestra y dejar a un lado nuestro corazón, renunciar a nuestros deseos y no hacer caso a ellos, no hacer caso a la voluntad de Dios. El segundo punto por lo cual Dios lo instituyó fue para que hubiera un día determinado para que los judíos pudieran escuchar la ley. Y también nosotros como creyentes, pues podemos tomar este día para escuchar su palabra, ¿verdad? Que hoy en día pues ya es el domingo, pero ahorita iremos un poquito más adelante a eso, ¿verdad? Dios quiso también dar, el tercer punto, dar este día de reposo, este día de descanso a los siervos y a los que vivían sometidos a otros. Ahora,
este mandamiento pues fue abolido con la venida de Cristo, ya que Él es el cumplimiento. Y lo voy a decir, estas son palabras de Juan Calvino, y dice así: porque Él es la verdad ante cuya presencia todas las figuras se desvanecen. Él es el cuerpo con cuya contemplación desaparecen las sombras. Básicamente nos está dando un panorama completo de quién es Cristo y de lo que Él vino a hacer, y Él vino a abolir el día de reposo. Ahora, como creyentes nosotros conmemoramos el domingo porque Él resucitó el domingo. Entonces, Él vino a cumplir el verdadero día de reposo. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El día de reposo era algo para los judíos que estaba establecido, que era algo muy estricto, pero ahora nosotros como creyentes tomamos este día como el domingo para hacer las tres cosas que también Dios había instituido en el primer mandamiento. Entonces, básicamente era que tengamos reposo espiritual y Dios pueda obrar en nosotros. El segundo punto es que tengamos un día para escuchar la palabra, y el tercero es también para descansar. Entonces, pues este es el día en el que conmemoramos la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y pues es el día domingo. Entonces a mí me ha sido la verdad este pequeño estudio de los mandamientos, que obviamente si profundizamos muchísimo más podríamos hablar horas y horas y horas de esto, porque la ley está describiendo el carácter de Dios. Entonces creo que es muy importante que, si ustedes tienen la oportunidad de buscar algunos recursos, de escuchar algunos sermones, algunos estudios, pues podamos hacerlo, porque en realidad, como lo dije en el punto 7, la ley, el estudio de la ley educa nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por escucharme, gracias por su atención, hermanos, y pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, hermano Ricardo. Gracias por su exposición, y que la gloria sea para nuestro Señor, nuestro Padre. Amén. Le damos ahora paso a nuestra hermana Ángela para que entre en la temática de la segunda tabla de la ley. En esta, pues la hermana Ángela va a tener un tiempo de 30 minutos, ¿sí? Vamos a estar en ese tiempo de esa primera sección que nos compartió el hermano Ricardo. Si alguno tiene alguna pregunta, vayamos ahí apartándola, o si podemos ir ahí en algún papelito o incluso en el chat, voy a ir escribiéndola, compartiéndola, para que al final de nuestra reunión podamos compartirla o responderla en su debido momento. ¿Sí? Le agradecemos también a las personas que se han estado conectando en estos últimos minutos, que han estado llegando. Sean bienvenidos, que la gracia y la paz del Señor esté sobre ustedes. Le damos entonces paso a nuestra hermana Ángela. Hermana Ángela, es su momento, mi hermana. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias. Y bueno, gracias a los que nos acompañan en la tarde de hoy. Antes quisiera pues decirles que si de pronto hay algún problema con el sonido, pues lo escriben para fijarme, o si de pronto también voy muy rápido, para bajarle un poco a la velocidad. Y bueno, bien, vamos a continuar la segunda tabla de los 10 mandamientos, y vamos a iniciar con el quinto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es uno de los mandamientos más conocidos, y en incontables veces lo hemos escuchado, y hasta quizás también lo hemos citado, diciendo también que es el primer mandamiento con promesa. Y bien, en este mandamiento se nos ordena de manera muy explícita que respetemos a nuestros padres, y no solo a ellos, sino también a los que de cierta manera ejercen autoridad sobre nosotros, o sea, aquellas personas que de pronto vemos en ellos alguna figura paternal, y que han tenido el cuidado de poder alimentarnos como a ovejas, y poder enseñarnos, instruirnos, a esas personas también. El mandamiento también nos invita
a que seamos conscientes que les debemos reverencia, reconocimiento, obediencia y todos los servicios que nos sea posible hacia ellos. Pues la voluntad de Dios es que nosotros podamos corresponder con todas esas cosas a quienes han sido el medio por el que Dios nos ha traído a esta vida, y pues eso es algo importante. Y poco importa, valga el juego de palabras, que sean dignos o indignos de recibir este honor, pues sean lo que sean, el Señor nos ha dado la oportunidad de tener por padre y madre a quienes nos acompañan actualmente, al que pues los tenga con vida y al que los permitió o les permitió tenerlos, y ha querido que nosotros les honremos a ellos también. Este quinto mandamiento es el primero que contiene una promesa, como lo hemos escuchado muchas veces y como mencionamos al principio. Pablo en el capítulo 6 del libro de Efesios, capítulo 6, versículos del 1 al 3, nos dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. El gran deber de los hijos es obedecer a los padres, a nuestros padres. Y la obediencia comprende la reverencia interna y los actos externos, claro está. Y en toda época la prosperidad ha acompañado a los hijos que se distinguen por obedecer a sus padres. Ahora, también hay algo pues para los padres. El deber de los padres es a no ser impacientes ni tratar a sus hijos con severidad, sino más bien educarlos con paciencia y sabiduría, y deben criarlos muy bien bajo la corrección apropiada y en el conocimiento del deber que Dios exige. Este deber es frecuentemente descuidado hasta entre los que profesan el Evangelio, lamentablemente. Muchos ponen a sus hijos en contra de la religión, pero esto no es una excusa para que los hijos desobedezcan a los padres, aunque lamentablemente en ocasiones pues esto lo provoque. Y esto, bueno, fue extraído de un comentario de Matthew Henry en cuanto al texto que leímos anteriormente en Efesios. Por el hecho de prometer el Señor una bendición en la vida de los hijos, eh, que hayan servido y honrado a sus padres, observando este mandamiento tan conveniente, declara que tiene preparada una segurísima maldición para quienes les son rebeldes y desobedientes. O sea, así como asevera una bendición para aquellos que obedecen a sus padres y les honran, como lo hemos visto en el pasaje de Pablo y en el pasaje pues de Éxodo, nos dice que en todo nos irá bien y tendremos larga vida en la tierra. Bueno, así también a estas personas, o a esos hijos que desobedecen a sus padres y son rebeldes y no se sujetan a la autoridad de sus padres, pues bueno, para ellos también hay algo y pues no les va a ir tan bien como a los que son obedientes. Ahora, en el Nuevo Testamento también se nos habla de este mandamiento, como en el libro de Mateo, capítulo 15, versículos del 4 al 9. Y para colocarlos un poco en el contexto del pasaje, los fariseos y algunos maestros de la ley preguntaron a Jesús que por qué sus discípulos no obedecían la tradición antigua, y esa tradición antigua era lavar sus manos antes de comer, a lo que Jesús les responde, y bueno, voy a leerles a partir del versículo 3. Jesús les respondió: ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo,
ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les da a ustedes. Y en el versículo 6 dice, de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. A lo que Jesús agrega en el versículo 7 y les dice, hipócritas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Cuando estas personas o cuando a estas personas se les pedía ayudar a las necesidades de sus padres, ellos alegaban diciendo que habían dedicado al templo todo lo que podían disponer y por lo tanto sus padres no debían esperar nada de ellos. Y esto era anular las actividades y mandamientos de Dios. Y bueno, la Biblia nos enseña y nos dice por palabras de nuestro Señor, ustedes me honran de lado, su corazón está lejos de mí. O sea, de dientes para afuera, como decimos aquí coloquialmente, decían honrar a sus padres y decían cumplir este mandamiento, pero cuando lo llevaban a los hechos, lo anulaban por completo porque no tenían una atención con ellos y los descuidaban. El fin de este mandamiento es que debemos guardar de manera inviolable los grados de preeminencia. El Señor lo ha establecido desde el principio, en el orden que Él ha instituido. Desde el principio el Señor siempre podemos ver la organización y el orden que Dios tuvo en la creación y también lo podemos ver en cuanto a este mandamiento de poder estar sujetos a nuestras eh, a nuestros padres o a personas que estén superiores a nosotros. En conclusión, el Señor quiere que les debamos respeto, que les debamos amor y obediencia a todos nuestros superiores, sean estos merecedores o no de reconocimiento, porque igual sabemos son personas igual que nosotros y que somos conscientes de lo pecadores que somos, pero aún así Dios demanda de nosotros reconocimiento a estas personas, aunque la merezcan o que no la merezcan. Bien, seguimos con el sexto mandamiento, no matarás. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. Y aquí se nos prohíbe cualquier clase de violencia, ultraje y en general toda ofensa que pueda herir el cuerpo del prójimo. También es un mandamiento muy explícito. Las Escrituras nos dan dos razones sobre las que se funda este mandamiento. La primera es que el hombre es imagen de Dios y la otra que es carne nuestra. Por lo tanto, si no queremos violar la imagen de Dios, no debemos ofender en cosa alguna a nuestro prójimo. Bueno, bastante interesante. Y como que nos somos llamados a mucho más que no matar, porque muchos dirán, bueno, yo no he matado a nadie, yo no he cometido homicidios ni nada por el estilo, eh, pero también pudiéramos llegar a amar de otras maneras. Somos llamados a velar por el bien de nuestro prójimo y a realizar todo lo que es a nuestro alcance para hacer de sus vidas una vida mejor en el mundo y en el consuelo de Dios. Ahora también nos vamos al Nuevo Testamento, que nos habla sobre este mandamiento. En el libro de Mateo, capítulo 5, Jesús, en el Sermón del Monte, nos da una enseñanza acerca de esta ley. Mateo 5:21 Dios nos dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los maestros judíos
habían enseñado que nada, a salvo del homicidio, estaba prohibido el sexto mandamiento. De este modo ellos eliminaban su significado espiritual, y Cristo mostró el significado completo de este mandamiento, por el cual nosotros vamos a ser juzgados en el día del juicio y que debemos obedecer ahora también. Toda ira precipitada es homicidio en el corazón, y debemos entender a cualquier persona, debemos observar cuidadosamente el amor y la paciencia en el Señor. Los hermanos, aunque muchos dirán, bueno, es algo difícil, los caracteres son bastante diferentes en las personas, y sí, es un poco complicado. Y si en algún momento hay una discusión, pues bueno, debemos entonces confesar nuestras faltas y buscar el perdón. La Biblia también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de eso. Si alguien pues nos ofende, nosotros debemos acercarnos a esa persona y pues tratar de buscar pues el perdón, tratar de reconstruir pues esa relación. En otro texto también del Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, nos dice lo siguiente: todo el que odia a su hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Ya en este texto, a comparación de el texto de Éxodo en el Antiguo Testamento, cobra muchísimo más peso, ya cobra un poco más de sentido, y fue lo que Cristo vino a hacer con esa ley. Vino a cumplir la ley y vino a darle el significado que realmente le corresponde. Con esta ley se prohíbe también el homicidio de corazón, y se nos manda profesar un afecto interno a la del prójimo. Y bueno, es verdad que la mano es quien lleva a cabo el homicidio, ¿sí? Pero el corazón es el que lo concibe. Recordemos que dentro de nuestro corazón también salen los malos deseos, y la Biblia también nos habla al respecto de eso. Continuamos entonces con el séptimo mandamiento, Éxodo 20, versículo 14, que nos dice: no cometerás adulterio. El Señor aquí nos prohíbe cualquier clase de lujuria y de impureza, pues el Señor ha unido el hombre a la mujer solamente por la ley del matrimonio, y como esta unión está sellada con su autoridad, la santifica también con su bendición. Consiguiente, cualquier unión que no sea la del matrimonio es maldita ante él. Por lo tanto, es necesario que quienes no tienen el don de continencia, que es un don particular que no está a la capacidad de todos, ponga un alto al desenfreno su carne con el honesto remedio del matrimonio. Pues el matrimonio es honroso en todos. En cambio, Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Jesús nos habló de este mandamiento, nos mostró este nuevo mandamiento en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 28, diciendo: ha oído un mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual, en la versión que yo manejo, el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El mandamiento no solo se limita al mandamiento, lo que se produce en nuestro corazón o lo que empieza a maquinar dentro de nosotros. Todos nuestros sentidos y nuestras facultades deben evitar las cosas que conducen a quebrantar la ley y que conllevan a desobedecer a Dios. Como lo dice ahí explícitamente en el texto, solo con mirar a una mujer, o en el caso nuestro, de las mujeres, con mirar a un hombre con deseo, adulteramos con ellos en nuestro corazón. Ya aquí este mandamiento tiene muchísimo
más eso. En el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, pues, si encontraban a la persona en el acto, pues era contado como adulterio. Pero aquí Jesús le da otro significado y nos dice que con tan solo nosotros desear, con que nuestro corazón es a maquinar cosas malas o con tan solo desear a una mujer o un hombre, ya con ellos adulteramos en nuestros corazones y nos convertimos en adultos de corazón, sin necesidad de llegar al acto literal. Bien, continuamos. Octavo mandamiento. Éxodo 20:15 dice, no robarás. Y se nos prohíbe de un modo general, pues también explícito, que no nos apropiemos de los bienes ajenos. El Señor no quiere que nuestro pueblo esté cualquier clase de rapiñas por medio de las cuales los débiles son agobiados y oprimidos. Y nosotros conservar nuestras manos puras y limpias de hurto, es necesario que tengamos de hacer tales cosas que degradan a nuestro Dios, tratar de evitar eso a toda costa. Debemos temer y amar a Dios de tal modo que no le quitemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, ni nos apoderemos de ellos con productos o negocios falsos, sino pues por el contrario, que le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes. El desfalco, la usura y la explotación son parte del hurto. Es decir, cuando nos aprovechamos de nuestra condición o de nuestra posición, o cuando nos aprovechamos de la debilidad de otros para obtener lo que es suyo, ¿sí? Un ejemplo también sería no utilizar violencia para atacar a nuestro prójimo, no también utilizar la malicia, ¿sí? Y con mucha cautela, se engaña para quitarle a las personas lo que pertenece, ¿sí? Utilizar, como aquí decimos, nuestra malicia indígena, y aprovecharnos de su situación o de su debilidad, como lo es aquí, y quitar a ellos lo que le pertenece. También, otro ejemplo, que podría ser algo como quizá insignificante o que en ocasiones dejamos pasar por alto, creemos que no es importante, el quedarnos con objetos y cosas que solo fueron prestadas y que por lo tanto no hace parte de nuestras posesiones. Con eso también estamos violando el mandamiento, porque no los regresamos, sino que nos quedamos con ellos sabiendo pues que fue algún objeto prestado, ¿sí? Con eso también están violando esta ley. En el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 28, nos dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. El fin de este mandamiento es que se dé a cada uno que es suyo, porque Dios rechaza toda injusticia. Como Dios es santo, Dios no permitirá que este tipo de cosas pasen. Si Dios es justo, Él rechaza la injusticia, Él aborrece todas esas clases de cosas que nos apartan de Él. Todos debemos ser considerados y pensar que lo que cada uno posee, pues no lo ha conseguido por casualidad, no, que ha sido por trabajo duro, y que ahí también se ve la visión de Dios, que es supremo, que es el dueño de todas las cosas. Seguimos avanzando entonces con el noveno mandamiento. Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El Señor aquí condena todas las maldiciones e injurias con las que se ultraja la buena fama de cualquier forma que sea, y todas las mentiras con las que se pueda herir al prójimo. Con frecuencia se sigue quitar los bienes a un hermano con falsos testimonios, recordando lo que aprendíamos o acabamos de aprender en el mandamiento anterior, cuando nos habla de usar la malicia y con eso pues engañar a nuestro prójimo. Aquí no es la excepción.
Por eso queda nuestra lengua con este mandamiento, como lo están nuestras manos con el anterior. No mentir es la misión de este mandamiento. No mentir ni por piedad, no mentir ni con razón, ya que toda mentira conduce al engaño y todo engaño produce dolor. Y Dios no tolera la mentira. La mentira y el hablar mal del otro nos lleva a la maldad o nos lleva de maldad a nosotros mismos, conduciendo a otros hacia esa misma maldad y hacia el error. Entonces, debemos tener paciencia más bien como para esperar a la verdad antes de pretender tener siempre la verdad nosotros mismos. Y en ocasiones quizás solemos ser así o querer tener siempre la razón. Así que el fin de este mandamiento es que debemos decir la verdad sin fingimiento alguno, porque Dios es la verdad, por lo tanto Él detesta la mentira. Entonces, en este mandamiento no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, básicamente es no mentir. Busquemos mentirle a nuestro prójimo y no hagamos esto porque esto desagrada a Dios. También hay otros textos de respaldo como Mateo 19:18, como Marcos capítulo 10, versículo 19, Efesios 4:25, también Romanos 13:9 y bueno, entre otros más. Y por último, vamos al 10º mandamiento que nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20:17. O sea, absolutamente nada. No podemos codiciar nada de nuestro prójimo. El Señor pone este mandamiento como un freno a todos los deseos que sobrepasan los límites de la caridad, pues todo lo que los otros mandamientos prohíben cometer en forma de actos contra la regla del amor, este lo que prohíbe es concebirlo en el corazón, que salga de nuestro corazón. Así que este mandamiento lo que condena es el odio y condena la envidia, del mismo modo que antes estaba condenado el homicidio, ¿sí? Donde ya estaba prohibido el engaño, aquí entonces está prohibida la avaricia. De ya se prohibía la murmuración, entonces aquí se reprime incluso lo que es la malevolencia. Entonces, vemos cuán general es la intención de este mandamiento, bastante general diría yo, y cómo se extiende a lo largo y a lo ancho. Pues el Señor exige que nosotros amemos a nuestros hermanos con un afecto maravilloso y sumamente ardiente. Debemos mostrar el amor de Dios, el amor que habita en nosotros hacia nuestro prójimo, y quiere que no se vea turbado por la más mínima codicia contra el bien o el provecho del prójimo. A buscar más bien el poder ayudar a los demás, ayudar a las demás personas, poder ayudar a nuestro prójimo y dejar atrás o dejar a un lado la codicia y todas esas cosas malas que produce nuestro corazón. La codicia nace de la maldad y nace también de querer conseguir lo que pertenece a otro, y esto lo vemos mucho en el mundo, como muchas personas logran obtener muchas posesiones, pero quizás no las consiguieron de la mejor manera o pues utilizaron el engaño para eso y para su propio beneficio. Todo lo que nos haga pensar en nuestro beneficio sobre el de nuestro prójimo, definitivamente eso no es de Dios, no proviene de Él, sino que nace de nuestro egoísmo. Nosotros somos seres imperfectos, orgullosos y somos seres egoístas y que a veces pretendemos tenerlo todo.
Dios o el llamado que nos hace Dios es a respetar más bien los bienes y las relaciones de nuestro prójimo, de modo en no ser una piedra de tropiezo para ellos, en que no nos convirtamos en piedra de tropiezo para ellos, ni tampoco buscar nuestra conveniencia. ¿Listo? También en ocasiones nosotros nos vemos influenciados quizá a buscar nuestro propio beneficio. Y bueno, nosotros también debemos recordar las palabras del Señor Jesús en el libro de Marcos capítulo 10, que nos dice que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Por lo tanto, nosotros debemos tener eso en cuenta. En resumen, este mandamiento consiste en que amemos al prójimo de tal modo que ninguna codicia contraria a la ley del amor nos halague o nos arrastre, y que más bien estemos dispuestos a dar de muy buena gana a cada uno lo que le pertenece. En otras palabras, así como Dios quiere que toda nuestra alma esté llena y que rebose de amor y caridad, nosotros debemos también alejar de nuestro corazón todo afecto contrario, todo aquello que nos impide cumplir con las exigencias de Dios a través de su ley, debemos apartarlas de nuestro corazón. Entonces, bueno, ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias, hermana Ángela. De verdad ha sido de bendición ese segmento con el hermano Ricardo y con la exposición ahora reciente de nuestra hermana Ángela. Vamos a culminar esta sección leyendo en la palabra el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1. Leo para ustedes, dice: Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Así que, hermanos, a nosotros se nos ha dado la bendición de tener la palabra de Dios en este tiempo. Recordamos que hace algún tiempo en la historia de la Biblia era muy difícil que las personas tuvieran la palabra de Dios en la mano. Muchos de nuestros hermanos en tiempo atrás murieron por causa de tener la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos esta bendición. Entonces, que el Señor derrame de su gracia y que nos permita con su Santo Espíritu obedecer su palabra. Amén. Vamos a entrar ahora a la sección que corresponde a preguntas y respuestas. Si alguno de los hermanos que están aquí conectados, aquí en la reunión, tiene alguna pregunta, ese es el momento para publicarla, si quiere escribirla ahí en el chat o si quiere comentarla. Los escuchamos, hermanos, si tenemos alguna pregunta como tal. Hay una pregunta, el hermano Elliot, sí, existe una pregunta que es: si estamos bajo el pacto de gracia, ¿por qué es importante la ley? Entonces vamos a darle paso para que sea respondida por alguno de nuestros expositores. Claro que sí. Voy a tomar la oportunidad de responder esta pregunta. Creo que como todo puede ser muy complejo y a veces puede ser muy simple, dependiendo de la perspectiva. Sí, es verdad que estamos bajo el pacto de la gracia. Cristo es el que vino a cumplir la ley perfectamente, demostrándonos que nosotros éramos incapaces, o bueno, confirmando, porque nosotros ya nos habíamos dado cuenta que éramos incapaces de cumplir toda la ley. Ahora, cuando Él viene y muere por nosotros, Él paga completamente nuestros pecados y nosotros no somos salvos por obras, no somos salvos por cumplir la ley, somos salvos por su gracia y por su muerte. Pero ahora es muy importante entender que cuando hemos entendido la obra que ha hecho Cristo, era como lo que hablábamos al principio, o sea, el ir conociendo a la persona de Cristo, el ir conociendo a Dios, nos va a llevar, nos va a empujar a hacer su voluntad, a querer seguir su ley y a obedecer su ley. Ahora es también importante, ¿no? A excepción del cuarto mandamiento que
que pues ya lo hablamos, que era algo acerca de los judíos, que es algo que conmemoramos los domingos como creyentes. Pero yo recuerdo una pregunta que hacía el pastor Paul Washer. Él decía, ¿qué es lo que tanto te molesta de la ley? O sea, ¿qué es lo que quisieras que quitáramos de la ley? ¿Acaso quieres que quitemos el no matar? ¿Quieres que quitemos el no robar? ¿Quieres que quitemos el no codiciar? ¿El no mentir? ¿El no honrar a tus padres? ¿Qué es lo que te molesta? O sea, ¿qué es lo que nos molesta? O sea, el no amar a Dios, el no honrarle. O sea, ¿cuál es la razón por la cual a veces como creyentes decimos, no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Es verdad, pero en realidad la ley en cierto modo nos enseña cuál es el punto más, entre comillas, más bajo de donde debemos caer, porque nosotros somos guiados por la obediencia y por el amor. Y es importante darnos cuenta que cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a obedecerle porque Él nos causa hacer eso, no porque sea una obligación para nosotros. Ahora, si nosotros pecamos, obviamente tenemos un abogado con el Padre, ¿no? El cual es Cristo. Y por eso es que Él es perfecto y nos hace perfectos delante de Él. Pero pues no sé si haya quedado clara mi respuesta. Sí, muchísimas gracias, hermano Ricardo. Ahí está esa pregunta. Aquí yo publico otra en el chat y voy a permitir a ustedes leerla. En el tiempo, esta ley fue dada a Israel, como leímos en el versículo 1 del capítulo 5 de Deuteronomio. En este tiempo, ¿para quién es dirigida o quién debe cumplirla? ¿Solo los hijos de Dios o toda la creación de Dios en general? No sé quién de los dos expositores quisiera como compartir o responder esa pregunta. Bueno, rápido, quiero hacer un pequeño comentario acerca de esta pregunta. No sé si tú, Ángela, quisieras también comentar algo. No me escuchan, claro. Adelante, adelante. Ah, ok, perfecto. Bueno, creo que se relaciona un poco con la pregunta pasada, ¿no? O sea, obviamente fue dada a Israel, o sea, pero la ley demuestra el carácter de Dios, ¿no? Y hoy en día, pues nosotros como creyentes que no es el Shabbat, porque lo podemos conmemorar los domingos, pues nosotros como creyentes obviamente debemos de obedecer lo que Dios nos ha dicho en los 10 mandamientos, ¿no? Porque entonces, ¿con cuál sería el que no quisiéramos cumplir, ¿no? O sea, ¿cuál sería el que diríamos, no, es que ese sí está muy difícil, es que ese no creo, que no, o sea, ¿cuál sería, no? O sea, los podemos leer todos, ¿no? Ahora, las bases de la ley moderna, como se diría, mucha está basada en la Biblia, que bueno, a lo largo de la sociedad esto ha ido cambiando, ¿no? Y nos damos cuenta que nuestro sistema de justicia pues está muy deteriorado, ¿no? Pero en realidad pues es un balance, ¿no? O sea, nosotros como creyentes somos guiados por el amor y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero como mencioné hace rato, la ley es básicamente, entre comillas, el punto más bajo donde deberíamos de caer, ¿no? Uh, ¿Quisieras comentar, mi hermano Elliot, los versículos que me mandaste de Romanos 2? Ah, bueno, para leer yo les recomendaría, es más, aquí les voy a escribir en el chat, es Romanos 2, del 12 al 16. ¿Sale? Romanos 2, del 12 al 16, para que aquellos que tengan esas dudas, pues los puedan leer. No sé si tú quieras, Ángela, comentar algo. Sí, bueno, además de lo que acabas de comentar, también pues puedo recordar lo que Jesús en el Sermón del Monte hablaba en el capítulo 5 de Mateo, diciendo que, bueno, explícitamente en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Y pues bueno, sabemos que el Señor vino a cumplir con esa ley. Y si
la ley fuese nada más para el Antiguo Testamento, si ese fuese el caso, entonces en el Nuevo Testamento no hubiese mención de esta, ¿sí? Y vemos que el mismo Jesús menciona lo que es la ley y menciona cada mandamiento y les da el significado espiritual que les corresponde. Y cuando éste habla en el Sermón del Monte, pues habla en público y le habla a muchas personas de las cuales pues nosotras hoy en día hacemos parte. Puede que no estuviésemos ahí en ese momento exactamente, pero conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña y lo que Jesús nos enseñó de la ley en el Nuevo Testamento, y eso pues se cumple en la realidad, porque sabemos que la palabra de Dios es eterna, ¿sí? Y pues es también nuestra autoridad. Entonces, todo lo que la Biblia nos enseña acerca de los 10 mandamientos o de la ley moral o el estándar moral de Dios en el Antiguo Testamento, pues también se ve cumplido de cierta manera en el Nuevo, y a nosotros nos compete también seguir en el cumplimiento de esa ley, seguir sujetándonos a la ley y también sujetarnos y obedecer la ley en el significado espiritual que ella tiene, porque muchas personas pues tienden a desestimar la ley moral de Dios y piensan que simplemente no la pueden cumplir. Y si bien es cierto, nadie está en la capacidad o en la cabalidad de cumplir con totalidad la ley de Dios, solamente Jesús pudo cumplirla. Nosotros pues eh, en, en el Señor somos capaces pues de afrontar este tipo de desafíos por tomarle o por ponerle un nombre, ¿sí? Que es cumplir con todo el estándar moral de Dios a través de los 10 mandamientos, y cómo Jesús le da el significado en el Nuevo Testamento en ese tiempo y en este tiempo para nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias de verdad por las respuestas a estas preguntas que se han generado. No sé si alguno de los hermanos, amigos que estamos aquí conectados tenga alguna otra pregunta. Eh, a ver, aquí hay una de Jonathan Murcia. Me permito pues leerle con su permiso. Dice que pues estaba ocupado y no escuchó toda la charla. Y pues pregunta si la diferencia entre esos 10 mandamientos y los 613 de la ley de Moisés. Estoy en lo correcto, hermano, los 613 de la ley de Moisés. No sé si nuestros expositores quisieran comentar algo al respecto, la diferencia entre esos 10 mandamientos y los 613 de la ley de Moisés. Bueno, sí, en realidad es algo muy interesante lo que el hermano Jonathan Murcia nos pregunta. La verdad nunca había escuchado el resumen, o sea, básicamente me imagino que este es un resumen de todos los mandamientos que escribió Moisés a través del Pentateuco. No soy un erudito, pero bueno, o sea, obviamente como creyentes nos podemos dar cuenta que los 10 mandamientos, Dios condensa la ley en esos 10 mandamientos, ¿no? Entonces, inclusive cuando a Jesús le preguntaron, él dijo, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todavía la condensó más, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es algo muy práctico desde mi punto de vista muy personal. O sea, Dios condensó estos 10 mandamientos para hacer algo práctico. No tengo ahorita como un conocimiento más profundo al respecto, pero me anima a estudiar la verdadera razón. O sea, tampoco quisiera decir algo que pues no sea lo que la Biblia enseña. Entonces, pero pues me imagino que fue más por como condensar esto, ¿no? Entonces, pues, no sé, tú, Ángela, o el hermano Elliot, si quieran comentar algo.
Sí, aquí Angela lo está diciendo. ¿Quieres decirlo con audio, Ángela, para que todos te escuchen? Eh, bueno, al igual que tú, también quedo un poco desubicada en cuanto a eso que menciona Jonathan, a los 613 de la ley de Moisés. Y pienso como lo decías tú, bueno, se ve resumido en los 10 mandamientos y aún más resumido en el Nuevo Testamento cuando Jesús lo dice, y cómo resumía toda la ley, que básicamente si nosotros nos ponemos a analizar y como estuvieron divididas en la exposición de hoy, con las dos tablas de primero los 4 mandamientos y luego el resto, dirigidos los 4 primeros hacia Dios, ahí nos vamos a dar cuenta de lo que nos hablaba Jesús y nos decía que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Sí? Lo resumió muchísimo más aún. Y luego la segunda tabla, que es lo que debemos hacer para con nuestro prójimo, amarlo en cuanto a servirle, a hacerle de ayuda, a no atentar contra su vida. Entonces, se podría hacer. Hermano Elliot, ¿quisieras comentar algo? Gracias, mi hermano. Buenas tardes a todos. Lo que quería agregar acerca de lo que mencionó Jonathan, estos 613 mandamientos o preceptos son como una compilación en realidad de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Y en compilación, como están incluso cada uno, tiene su cita bíblica al respecto, están bien citados, bien organizados y han sido practicados históricamente, ¿no? Pero en cuanto a la diferencia principal, es que los 613 preceptos son una recolección en total de todos los mandamientos que se encuentran alrededor de la Biblia, dados a Israel, y esos 613 incluyen los 10 mandamientos que nuestros expositores estuvieron enseñándonos hoy, hablando acerca de ellos. Entonces, es la principal diferencia en cuanto a la categoría, pero en cuanto a la práctica, tal vez, al entendimiento, yo pienso que en cuanto a la aplicación de la ley de Dios y los mandamientos y la obediencia y todo esto, como seres humanos, nosotros podemos tener la tendencia a descansar en nuestras propias obras para salvación, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos en algún momento una comprensión de algún aspecto bíblico, de algún mandamiento, podemos en algún punto tener la tendencia a creer que debido a nuestra obediencia a eso, entonces nosotros somos salvos. Y creo que eso era lo que le pasaba a los fariseos en la época de Cristo. O sea, creo que dentro de tanta, eh, no sé, discusión entre ellos con Cristo y el trato fuerte y todo esto se fundamenta aquí, o sea, la hipocresía que puede surgir en el corazón del hombre al creer que por guardar una serie de preceptos que muchas veces no los guardamos, en realidad, porque como decía Ángela, no es solo el acto, sino también el pensamiento y el corazón, ¿cierto? Entonces, podemos tener esa tendencia, podemos tener la tentación de creer así, y bueno, gracias a Dios, que incluso hemos hablado del tema aquí, nuestra salvación es por fe, y bueno, descansamos en que Cristo cumplió los 10 mandamientos y los 613 mandamientos del Misbah. Entonces, gracias a Dios por eso, porque podemos confiar en ello, y a nosotros pues recordarnos que tenemos el gran compromiso y responsabilidad de llevar a cabo la voluntad del Señor, y entre esos, claro que está el obedecer sus mandamientos. Y como lo dijo Ricardo, tenemos un buen resumen, creo que un buen entendedor con escuchar la manera en cómo Cristo condensó
todo esto, que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tenemos ya el fundamento para saber qué hacer. Yo creo que en cualquier aspecto de la vida, eso nos despeja cualquier duda. Yo digo, bueno, esto que voy a hacer realmente evidencia amor por Dios sobre todas las cosas, o esto que voy a hacer, que tiene que ver con el hombre, realmente refleja que yo le estoy llamando como a mí mismo, y ya, ahí uno resuelve dudas de las que se presentan por doquier. Muchas gracias, hermano. Sí, muchísimas gracias también a todos los expositores. No sé si dentro de esos comentarios se ha respondido la respuesta de nuestro hermano Jonathan. Quisiéramos saberlo. Y procedemos también a leer entonces lo que nos comenta nuestro hermano Adrián aquí. Leo para ustedes, dice, yo tengo dudas con respecto al día de reposo. No me queda claro que el día se haya cambiado. Incluso luego de la resurrección de Jesús, 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, día de reposo, la iglesia fue fundada. Creo que es un día muy especial y realmente no me queda claro que ese día haya sido cambiado. ¿Algún comentario, queridos expositores? Sí, claro. Bueno, es que en realidad ese día nadie lo cambió, o sea, simple y sencillamente fue abolido. O sea, como social y culturalmente, nosotros en nuestra cultura occidental o como creyentes, me imagino que también en otros países se reúnen así, pero pues lo hemos adoptado los domingos porque fue abolido. O sea, en la Biblia jamás dice el domingo ustedes se van a tener que reunir, el primer día de la semana se van a tener que reunir. O sea, nunca se ha dicho así. Pero bueno, o sea, cuando nosotros leemos las cartas paulinas y leemos las demás epístolas, el día de reposo pues no es mencionado, bueno, excepción cuando Pablo menciona en Colosenses que no seamos juzgados por el día de reposo. Entonces, esto era algo específico para los judíos, tal como la circuncisión, porque la circuncisión era algo que Dios también mandaba a los judíos, pero que hoy en día ya no es aplicable para nosotros. Entonces, el día en sí no cambió. Yo, de hecho, conozco creyentes que se reúnen los sábados. Tengo el privilegio de conocer a un hermano que es pastor en Israel y él es cristiano. Él tiene allá una pequeña iglesia y ellos se reúnen el Shabbat. Entonces, el que lo hagan o no lo hagan no significa que sea algo incorrecto, ¿no? Sino que pues en sí el día no cambió, simple y sencillamente fue abolido. Cristo vino a abolir ese día de reposo porque era algo específico para los judíos, pero nuestra sociedad, nuestra cultura lo ha adoptado el día domingo y y pues ya. Entonces el hermano Elliot también nos va a hacer un comentario al respecto y se da la palabra, hermano. Gracias, mi hermano. Bueno, en cuanto al tema de el cambio de la celebración o conmemoración del día de reposo de sábado a domingo, como vemos, y nos dijo ya Ricardo, no hay una parte en la Biblia donde nosotros podamos decir, aquí está la institución, así como cuando Cristo hizo la declaración formal de la cena, ¿no? O sea, no lo encontramos así. Pero si tuviéramos que hablar de alguna fecha o de algún suceso histórico importante donde eso sucedió, bueno, tenemos que entender que muchas de las cosas en cuanto a la religión y la fe y la iglesia han estado relacionadas con la política, con los gobernantes, en amplio sentido. Entonces, por ejemplo, Constantino I, él decretó, entre algunas cosas, que el domingo era como el día que iban a considerar de reposo para el descanso. ¿De quiénes? De los obreros, de su pueblo. Entonces, tenemos algunos tipos de sucesos y registros históricos que podemos ver en cuanto nos da la evidencia de la historia, ¿no? Y ya en cuanto a la institución, por así decirlo,
eclesial más formal, tenemos el Concilio de Trento. El Concilio de Trento ya como que sencillamente se afirmó que como iglesia se transfería el Día del Señor al domingo. Entonces, dentro de las cosas que nosotros podemos entender en cuanto a esto y en cuanto al mandamiento, como decía Ricardo, no es tanto el día, ¿saben? El día no es lo que en realidad importa, si es sábado o si es un domingo. Pero si tuviéramos que decir en qué día es digno celebrar, tanto políticamente como religiosamente, pues afirmaríamos, como dijo Ricardo, el domingo, porque es el día de la resurrección de nuestro Señor. Creo que cuando nosotros entendemos a qué se refiere, si concibimos realmente la magnitud de la resurrección de Cristo, vemos que en realidad ese es el día de reposo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, no sé, cada uno estuvo muerto en sus pecados, no sé cuánta carga, cuánta aflicción llegó a sufrir por ello, pero cuando nosotros estamos tan cargados por el peso de nuestro pecado y alguna persona nos habla del Evangelio y nosotros conocemos la verdad de Dios que nos puede hacer libres de nuestra pecaminosidad y de la culpa de ello, nosotros podemos considerar que verdaderamente reposamos en la obra de Cristo. O sea, la resurrección es como una de las situaciones cumbres en su obra. Y bueno, tenemos que afirmar, conforme a la Iglesia lo ha hecho durante la historia, la Iglesia primitiva, en este caso, y a lo largo de todo lo que ha sucedido, que nosotros consideramos el domingo como día de reposo y lo celebramos no porque importe ese día, ni porque lo vamos a guardar de una manera hipócrita para decir que nosotros estamos logrando algo con eso, ¿no? Sino porque realmente tenemos en nosotros la convicción de que debemos apartar un día a la semana, así como Dios lo hizo, luego de crear todo el universo en 6 días, nosotros descansamos también, como decía también Calvino, para que Él obre en nosotros. Muchísimas gracias, mi hermano Elio. Bueno, estamos casi a tiempo ya de finalizar nuestra reunión, pero queremos también darle la oportunidad a nuestro hermano Jonathan, que pues quiere ampliar su pregunta. Quisiéramos que entonces en este fragmento de tiempo pudiéramos ser entonces un poco puntuales y rápidos por causa del tiempo ya planeado. Mi hermano Jonathan, tienes la palabra. Hola, mi hermano, ¿cómo están? Saludos a todos, bendiciones. Sí, lo que pasa es que pido disculpas de antemano porque estuve en la reunión, pero no pude escuchar a toda totalmente, entonces quizás puedo ser redundante en la pregunta. Lo que pasa es que, entendiendo que hay 613 leyes, que están los 10 mandamientos, a mí me cuesta un poco entender porque he buscado información, pero no he encontrado algo muy preciso. Eh, eh, ¿Cuáles quedaron abolidas, cuáles no quedaron abolidas? Entonces, ¿por qué de pronto algunos predicadores actuales de nuestras iglesias aún cumplen ciertas, cuál sería como me gustaría que como tener un piso, ¿me entienden? Para no ser yo la autoridad que decida cuál cumplir, cuál se debe seguir, cuál debo, sino que la Biblia misma me diga cuáles sí, cuáles no. Sí, porque por ejemplo, sé que hay muchas iglesias que, por ejemplo, el tema del diezmo, que es un tema bastante delicado, que la gente se queja mucho, por ejemplo. Por ahí escuché hace poquito a Paul Washer que decía que el diezmo no está vigente. Entonces muchos hoy piden diezmo. Y así hay muchísimos mandamientos que aún pastores como que son selectivos, este sí, este no, este sí, este no. Entonces me gustaría saber si de pronto saben o no sé si les dejo la pregunta ahí para tener claridad. ¿Alguno de nuestros expositores quisiera responder? Incluso pues el hermano Helio que ya está también dentro de estos comentarios. Sí, mi hermano, me gustaría agregar a la pregunta de Jonathan y le agradezco mucho, la verdad. Yo entiendo tu preocupación genuina
por el tema, porque también yo la tuve en algún momento. Bueno, hay que entender varias cosas, ¿no? O sea, en cuanto a las cuestiones del pueblo de Israel, nosotros debemos entender que ellos, como tal, como nación, tienen un pacto con Dios específico y que nosotros somos parte de ese pueblo, ¿no? Pero nosotros somos gentiles agregados a ese pueblo que, bueno, es el cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Pero entonces, cuando nosotros vemos el paso de un pacto al otro, por así decirlo, hay cosas que se emulan, por así decirlo. Y por ejemplo, vemos que Cristo es muy claro en cuanto a lo que nosotros debemos hacer y obedecer. Si nosotros revisamos todas las epístolas de Pablo, ahí justo vamos a encontrar también todo lo que tenemos que hacer, cómo debemos manejarnos a nosotros mismos, cómo debemos manejar la iglesia, todas las cosas que debemos hacer. Pero en cuanto escuchamos y tal vez estudiamos más a profundidad lo que Cristo dijo, si hay alguna mención que no es clara ni visible, entonces no podemos considerarlo un mandamiento. ¿Por qué sentido? Porque precisamente no podemos caer en el legalismo, que nosotros ya hablamos de ese tema, el legalismo y el antinomianismo. Entonces los legalistas, por lo general, son creyentes que tienden a crear normas y a basar su salvación consciente o inconscientemente en base a sus obras. Y es aquí donde nosotros tenemos que ser, no sé, honestos a la luz de la palabra. Por ejemplo, cuando mencionabas lo del diezmo, no hay una mención específica del diezmo en el Nuevo Testamento. Por eso, como creyentes y doctrinalmente no podemos afirmar que el diezmo sea para nuestros días. Pero cuando nosotros vemos cómo se nos manda a dar, se nos manda a dar con generosidad. Eso no quiere decir que estamos predicando el evangelio de prosperidad, no, sino que no hay un límite ahora, o sea, no hay una restricción, no hay un formato, podemos dar lo que quieran. Yo conozco personas que dan de lo poco que tienen, lo dan, y yo veo que lo hacen con el corazón correcto y eso agrada al Señor. Y hay gente que tiene mucho dinero y puede aportar mucho más porcentaje que una persona que no tiene tanto, y Dios también se agrada con eso si lo hacemos con un corazón correcto. Pero entonces yo pienso que en general lo que cuenta es nuestra motivación en cuanto a todos los mandamientos. Y es verdad, nosotros debemos ser cuidadosos, cautelosos, estudiar, investigar, nutrirnos del conocimiento y todo esto. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a la vida práctica del creyente, yo pienso que lo más sensato es que nosotros hagamos lo que la palabra de Dios nos dice y ya. Ahora, para concluir, quisiera decir que hay diferencias en cuanto a nuestra posición dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los redimidos y los salvos, porque nosotros no somos pertenecientes al pueblo de Israel como nación étnica. Entonces hay algunas diferencias, hay cosas que emulan y todo esto. Por ejemplo, mencionaban también ahorita, estaba la mención de la circuncisión, pero porque entonces nosotros no nos bautizamos, no nos circuncidamos, perdón, porque nosotros ahora tenemos un nuevo pacto con otras indicaciones y, por ejemplo, algunos creyentes hayan una eh, continuación entre la circuncisión y el bautismo como esa emulación de un pacto al otro. Entonces debemos estudiar, digamos, de qué manera se reescriben esos mandamientos al pacto en el que nosotros estamos, al cual pertenecemos. Sin embargo, que sin importar de cualquier eh, pacto o de donde sea nuestra nacionalidad, de ser conscientes y de aceptar y confesar que nuestra salvación es por la fe. Y así ha sido en todos los tiempos. Muchas gracias, mis hermanos. Quiero, para ir finalizando, no sé, Jonathan, si ya estamos ahí en sintonía con la respuesta que
que de pronto se puede dar en ese espacio. Quisiera ir finalizando esta reunión por causa del tiempo, con su permiso, leyendo ese capítulo que está en Mateo 22, ese versículo, perdón, Mateo 22, del versículo 34 al 40. Mateo 22, del 34 al 40 dice: cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en torno a él, y uno de ellos, doctor en la ley, le preguntó con intención de tenderle una trampa: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Este es el primer mandamiento y el más importante, pero hay un segundo mandamiento que es parecido a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40. En estos dos mandamientos se resume toda la ley de Moisés y la enseñanza de los profetas. De verdad nos sentimos muy agradecidos con el Señor por este espacio que nos permite. No sé, hermano Ricardo, Ángela y Helio, que han estado como en los comentarios, y quisieran pues ya como dar unas palabras para despedirnos de nuestros hermanos, saludarlos y bendecir la vida de cada uno, ya en ese tiempo final de ese tiempo de exposición. Quisiéramos escuchar pues primeramente a Ángela, primero las damas y después los ajedrez. Bueno, no escuché lo último que mencionaste, así que por favor, ¿podrías repetir? Se entrecortó un poco la señal. Desde donde dije bienvenidos hermanos, son Desde las palabras finales, dice que bueno, para agradecernos, si alguien quiere hablar, hasta ahí quedé. Sí. Bueno, que queríamos escuchar ya si ustedes tenían algunas palabras como para ya culminar ese tiempo de exposición y pues ya despedirnos de nuestros hermanos en esta tarde hasta una próxima emisión de esta reunión, de esta charla. Ok, bueno, pues de mi parte, creo que todo estuvo dicho pues de una manera muy sencilla en cuanto a la ley, y en el texto que tú leíste al final de cómo el Señor pues reduce toda la ley en amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y pues también tener en cuenta que la ley de Dios nos es dada para enseñarnos muchas cosas, y pues también para enseñarnos a adorar a Dios, teniendo en cuenta pues todo lo que pasó el pueblo de Israel en medio de esa situación, y luego cómo pues adoran al Señor. Y bueno, darle las gracias a los que nos pudieron acompañar por estar aquí, por estar atentos. Muchas gracias. Que el Señor les guarde a todos. No sé si nuestro hermano Ricardo o ellos quieran decir algo más. No, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que esto a mí me enseña mucho el estudiar un poquito más la ley. Creo que a todos nos falta profundizar, bueno, o al menos a mí me falta profundizar en esto, y lo más importante, siempre lo digo, es atesorarlo y ponerlo en nuestra práctica personal, con nuestras familias, con nuestros seres cercanos, ¿no? Creo que es lo más importante, lo más difícil, y pues que cada uno podamos conocer a Dios, y yo los invito a que sigan estudiando pues los mandamientos, la palabra, y que no dejen a un lado su tiempo con el Señor. Bueno, muchísimas gracias a nuestros hermanos expositores en esta tarde. Como dato curioso final, acerca de la imagen que teníamos o que se publicó ahí, valga la redundancia, como publicidad, que aparece Moisés rompiendo las tablas de la ley. Es una pintura al óleo sobre lienzo realizada en 1659 por Rembrandt. Se representa a Moisés con las tablas de la ley por encima de su cabeza, con los mandamientos escritos en hebreo. Si nos
recordamos ese momento bíblico que después de recibir los 10 mandamientos, Moisés bajó del monte Sinaí y se encontró al pueblo de Israel adorando un becerro de oro, por lo que el profeta arrojó las tablas enojado con ellos. En ese punto es bueno colocar que, aunque Rembrandt pinta a Moisés con cara de pena o resignación, en vez de ira, ¿no? Que realmente es como el pasaje bíblico nos lo resalta acá, que Moisés baja enojado. Entonces, bueno, les damos muchísimas gracias. De esa manera vamos a estar culminando, nos vamos a encontrar en otro momento, vamos a finalizar ese tiempo con un momento de oración para darle gracias a Dios. Vamos a disponernos y a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, amado Dios, por ese instante, por ese momento, por ese compartir, por tu palabra. Bendecimos su palabra, Señor, bendita palabra que llega a nuestras vidas para sembrar en nosotros ese don de hacer tu voluntad, Señor, que solo proviene de ti, que eres el que impone en nosotros el querer como el hacer. Amado Rey, bendecimos a cada uno de los oyentes, de cada uno de los hermanos que estuvieron ahí conectados, cada uno de los hermanos que sacaron de su tiempo para estar aquí en comunión y poder compartir de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti. Este momento es solo para darte la gloria a ti, toda la gloria y toda la honra. No hablamos de nada más, sino solo de ti, de tu nombre, Señor Jesús, que es nombre sobre todo nombre, de lo que nos compete a nosotros, Señor, como seguidores tuyos, como aprendices de ti, Señor Jesús, siguiendo tu ejemplo de cómo adorar al Padre. Estamos hablando de la palabra de Dios, que es lo que permanece por los siglos de los siglos, y te damos muchísimas gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús bendecimos las familias de todos y cada uno de los que están aquí. Guárdanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Protégenos, danos salud, danos vida, y que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tengan una feliz tarde y noche ya. Que el Señor esté con ustedes, que les bendiga y que tengan una muy buena noche. Paz y gracia para ustedes en el nombre del Señor. Un fuerte abrazo. Amén. Muchas gracias a todos, hermanos. Un abrazo. Dios les guarde.